El viento helado azotaba las colinas de Valdivia, mientras Tomás Riquelme ajustaba su chaqueta raída y caminaba con paso firme junto a los viejos edificios de la Universidad Austral. A sus 24 años, era un estudiante de cuarto año de Derecho, luchando por equilibrar las clases, 2 trabajos a medio tiempo y las deudas abrumadoras que había dejado su padre al fallecer repentinamente. Las jornadas de Tomás eran interminables y sus noches aún más largas. Daba tutorías a alumnos de primer año, limpiaba oficinas legales durante la madrugada y luego corría a casa para ayudar a su madre con las cuentas. Su hermana menor, Isabel, había obtenido una beca para un internado con enfoque cultural mapuche, pero aún necesitaban dinero para los uniformes, el pasaje y los útiles. Cada peso estaba contado y la ansiedad era una constante en su pecho. Pasó bajo la sombra de un antiguo arrayán, uno de los pocos lugares en el campus donde encontraba un respiro. El murmullo del río, calle cercano, le daba cierto consuelo. Su celular vibró en el bolsillo. El número era desconocido. «¿Aló? Tomás Riquelme al habla». Una voz refinada respondió, clara y serena. «Señor Riquelme, le habla Elena Robles. Me gustaría reunirme con usted para conversar sobre su situación financiera». Tomás frunció el ceño. «Disculpe, ¿cómo sabe usted?» «Sé lo suficiente», interrumpió con firmeza. «Encuéntreme esta noche, a las 19:00, en el Café Austral. No llegue tarde». Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Tomás se quedó de pie unos segundos, mirando el teléfono, como si esperara una explicación que no llegaría. Una extraña mezcla de miedo y curiosidad le revolvió el estómago. Esa noche, la lluvia caía como agujas sobre el empedrado. Curioso e intranquilo, Tomás llegó al elegante café cerca de la plaza principal. El lugar era famoso por su ambiente reservado y clientes que hablaban en susurros sobre inversiones y propiedades. Nunca había entrado allí, siempre lo observaba desde la vereda con cierta envidia contenida. El aroma a café recién molido lo envolvió al entrar. En una esquina apartada, sentada con la espalda recta, lo esperaba Elena Robles. Tenía 71 años, cabello plateado recogido con precisión y vestía un abrigo de lana fina que destilaba autoridad. Su sola presencia alteraba la energía del lugar. Nadie osaba mirarla directamente, pero todos parecían saber quién era. Tomás lo saludó, señalando la silla frente a ella. «Hablemos». Se sentó, con el corazón acelerado. Esperaba una contadora o una asesora, no a esta mujer de mirada incisiva y porte ancestral. Notó el colgante en su cuello, tallado con símbolos mapuches, y cómo sus manos descansaban firmes sobre la mesa. Cada detalle de ella parecía calculado, pensado para impresionar, para dominar la conversación, sin alzar la voz. Elena lo observó en silencio por unos segundos antes de hablar con voz grave, cargada de historia. «He seguido tu carrera académica por algún tiempo. Eres brillante, persistente y estás cargando demasiado. Hay fuerza en ti, Tomás. Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Él se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. La incomodidad lo invadía, pero también la intriga. ¿Ayudarnos mutuamente? Esto suena bastante misterioso. Elena esbozó una sonrisa, apenas perceptible. Algunas verdades necesitan el momento adecuado para ser comprendidas. Esta noche es solo el inicio. Tomás la examinó con cautela, buscando señales de mentira, pero solo encontró convicción. La manera en que decía su nombre lo estremecía, como si lo conociera desde siempre. Una parte de él quería levantarse y marcharse, pero otra, más poderosa, le decía que debía quedarse. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué no buscar a alguien con menos problemas?». Ella inclinó la cabeza ligeramente. «A veces, los que más cargan son los más valiosos. Tú llevas el futuro de tu familia sobre tus hombros. Esa fuerza es rara. No busco juventud ni belleza, Tomás. Busco una historia que pueda cerrar mi propio círculo». Sus palabras lo golpearon.
Desde la muerte de su padre, había sido el sostén de su madre y su hermana, pero esta mujer, una completa desconocida, parecía saberlo todo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era realmente Elena Robles? Mientras conversaban, el tiempo pareció detenerse. Elena habló de su vida, de su rol como heredera de una fortuna en decadencia, de su deseo de dejar un legado que tuviera sentido. Evitaba mencionar emociones, pero sus ojos revelaban tristeza antigua, no dicha. Tomás se sorprendió al encontrar paralelos entre ellos, ambos hijos de decisiones ajenas, ambos arrastrando cargas que no pidieron. Al despedirse, le dejó una tarjeta de presentación, solo su nombre, en letras doradas, sin número telefónico. Tomás la sostuvo como si quemara en sus dedos. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a su cuaderno de apuntes y, sin saber por qué, escribió una sola palabra: destino. Algo había comenzado, y lo sabía. En lo más profundo de su ser, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. La lluvia no cesaba desde aquella misteriosa reunión. El cielo parecía imitar la confusión interna de Tomás, cada gota marcando el tiempo de una decisión que lo perseguía incluso en sus sueños. Durante 3 días volvió al campus como si nada hubiese pasado, pero su mente se encontraba atrapada en aquella conversación con Elena Robles. Las palabras de la anciana resonaban una y otra vez en su cabeza, como un eco que no se desvanecía. Fue al 4.º día cuando ella volvió a contactarlo, esta vez a través de un sobre entregado por un mensajero que lo interceptó mientras salía de la biblioteca. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía pulcra y antigua. Decía: Tomás, sé que la idea es poco convencional, pero el mundo en el que yo me muevo nunca ha seguido reglas comunes. Le propongo algo claro y directo: contraiga matrimonio conmigo, no por amor, no por deseo, sino por necesidad. A cambio, todos sus problemas desaparecerán. Deudas saldadas, su madre con atención médica privada, su hermana sin preocupaciones educativas. Usted tendrá estabilidad y yo una figura sólida para consolidar mi legado. Nos vemos mañana a las 18:00 en mi residencia. Elena Robles. Tomás sintió que el mundo se le venía encima. ¿Era esto una locura? ¿Una trampa? ¿Un acto desesperado de una mujer rica, aferrada al control? ¿O quizás era una puerta inesperada hacia una solución imposible? Aquella noche no pudo evitar imaginarse a su madre dejando de preocuparse por las cuentas, a Isabel en su colegio, sin vergüenza por no tener uniforme nuevo. El corazón le dolía con solo pensar en todo lo que habían sacrificado. Llegó a la mansión de Elena puntual. Un portón de hierro forjado se abrió sin que él tocara timbre. La propiedad era inmensa, antigua, pero impecable. Fue recibido por una mujer de uniforme gris que no pronunció palabra, solo lo guió a un salón iluminado por candelabros. Elena lo esperaba frente a una chimenea encendida. Me alegra que haya venido. Tomás, ¿ha considerado mi propuesta? Tomás respiró hondo. Es una propuesta fuera de todo lo que alguna vez imaginé. Elena lo observó con atención. No busca sentido común, joven. Busca propósito. Usted lo tiene. Lo he visto sacrificarse por los suyos, tragarse el orgullo una y otra vez. Esto no es una broma. Es un trato, un contrato. Él no respondió, solo bajó la mirada. ¿Qué desea de mí exactamente? Una figura, un esposo legal. Quiero proteger mi patrimonio de quienes esperan que yo muera para reclamarlo. Necesito un vínculo familiar para reforzar mis derechos sucesorios. Alguien confiable, discreto, alguien que no me traicione. Tomás levantó la vista. ¿Y por qué yo? Porque usted no se vende. Usted se entrega por amor, no a mí, sino a su familia. Eso es exactamente lo que necesito. Elena extendió un documento. Este es un preacuerdo. No habrá contacto físico, ni convivencia íntima. Usted podrá continuar con sus estudios. Recibirá una mensualidad generosa. Su familia estará cubierta. Al cabo de 3 años,
Podrá divorciarse si así lo desea, sin consecuencias, todo por escrito. Tomás no firmó de inmediato, tomó el documento y se fue. Pasó 2 días encerrado en su pieza, leyendo cada cláusula, cada letra pequeña. Consultó a un profesor de Derecho de la universidad, sin revelar detalles personales. El contrato era legal, hermético, sin trampas. El tercer día, se sentó frente a su madre, con los ojos húmedos. ¿Tú harías cualquier cosa por nosotros, hijo?, preguntó ella al escuchar su explicación. Sí, lo haría, respondió él, con la voz quebrada. Entonces, no estás vendiendo tu alma, Tomás, estás comprando nuestra paz. La boda fue una ceremonia privada, sin familia, sin prensa, sin flores. En una notaría del centro, Elena vestía de gris oscuro, con un broche antiguo en el pecho. Tomás llevaba un terno alquilado. 2 testigos firmaron, su abogado y la mujer del uniforme gris. Ninguna emoción cruzó los rostros. Era un trámite, un pacto, un sacrificio. Al salir, Elena le entregó una carpeta con documentos que confirmaban transferencias bancarias, pagos de deudas, matrícula de su hermana y un seguro de salud privado para su madre. Tomás lo sostuvo como si fuera un certificado de libertad, pero algo en su pecho se contrajo. Elena lo llevó a su mansión. No compartirían habitación. De hecho, Tomás tendría una ala entera para él, con biblioteca, sala de estudio y un dormitorio decorado sobria, pero elegantemente. Todo estaba calculado. Todo tenía un propósito. Los días siguientes fueron extraños. Los empleados lo trataban con respeto distante. Nunca hablaban más de lo necesario. Elena mantenía una rutina estricta. Desayuno a las 7, lectura de diarios, financieros, reuniones virtuales, paseo por el invernadero. A veces cruzaban miradas durante la cena, pero las palabras eran mínimas. Tomás comenzó a escribir un diario. No sabía por qué, pero necesitaba registrar lo que vivía. En él anotaba cada detalle que le llamaba la atención. Una puerta que nunca se abría, una pintura que parecía observarlo, el murmullo de voces en pasillos vacíos. En una de las bibliotecas encontró un tomo de derecho hereditario con páginas marcadas. Entre ellas, una nota escrita a mano decía: la sangre pesa, pero no siempre decide. Una tarde, recibió una carta anónima bajo su puerta. Decía solo: no todo es lo que parece. Pregunta por Arístides. ¿Quién era Arístides? ¿Qué relación tenía con Elena? ¿Era este matrimonio realmente un pacto legal o algo más profundo, más oscuro? Tomás miró por la ventana de su nuevo dormitorio. La lluvia persistía. El reflejo de su rostro en el cristal no le devolvía al joven que solía ser. Había dado un paso irreversible y aunque lo había hecho por amor a su familia, ahora se preguntaba si no había cruzado una línea sin retorno. Papá, susurró al cielo, espero que esto tenga sentido algún día, pero la respuesta no llegó, solo el silencio de una casa que parecía guardar más secretos de los que estaba preparado para descubrir. Desde el primer día, la mansión de Elena Robles se sintió más como un museo que como un hogar. Situada a orillas del lago Ranco, la residencia era una construcción majestuosa de estilo colonial con más de un siglo de historia. Los techos, altos sostenidos por vigas de madera talladas, los vitrales con escenas bíblicas y las alfombras persas traídas de Europa convertían cada habitación en una cápsula del tiempo. No obstante, la belleza del lugar no lograba esconder un aire de melancolía, como si las paredes mismas respiraran recuerdos. Tomás intentaba adaptarse a su nuevo entorno. Dedicaba sus mañanas al estudio remoto de derecho, caminaba por los pasillos amplios por la tarde y por la noche se refugiaba en su habitación con una taza de té que le dejaban discretamente en una bandeja. A pesar de las comodidades, la sensación de estar constantemente observado lo acompañaba como una sombra. Los empleados eran respetuosos, pero evasivos.
saludaban con breves inclinaciones de cabeza y evitaban sostener la mirada. Había algo en esa casa que no cuadraba, una energía densa, cargada de secretos. Las noches eran particularmente inquietantes. El silencio, absoluto, solo era interrumpido por crujidos inexplicables en el piso, portazos en habitaciones vacías o susurros que no tenían fuente aparente. La tercera noche, mientras leía junto a la chimenea de su habitación, escuchó claramente una voz masculina en el pasillo. Aunque al salir no encontró a nadie, decidió entonces comenzar una investigación por su cuenta. Durante los días siguientes, recorrió cada rincón de la mansión, haciendo mapas mentales, tomando notas, registrando comportamientos del personal. Pronto descubrió una puerta oculta detrás de una estantería en la biblioteca principal. Estaba cerrada con llave, pero el picaporte de bronce mostraba signos de uso reciente. Marcó el lugar en su libreta con un símbolo, una cruz negra. Fue entonces cuando el nombre volvió a aparecer. Arístides lo encontró en un viejo contrato de bienes raíces guardado en un archivo del despacho de Helena. Arístides Riquelme. Al principio creyó que era una coincidencia, pero luego descubrió algo que lo dejó helado. Era su abuelo, el padre de su padre. Nunca había sabido mucho sobre él. Su madre siempre decía que era un tema doloroso para la familia. Volvió a su diario con más preguntas que respuestas. ¿Qué relación había tenido su abuelo con Helena? ¿Por qué ella le ocultaba esa conexión? ¿Era su matrimonio por conveniencia parte de un plan más grande? Una noche, mientras examinaba el ala este, encontró un álbum de fotos oculto entre cojines antiguos. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Allí, en blanco y negro, había una imagen de Helena joven, abrazando a un hombre que no podía ser otro que Arístides. Ambos sonreían, radiantes, felices. Al dorso de la fotografía, escrito a mano: Nuestro verano en Futrono, 1969. Tomás bajó la foto y se miró las manos. Temblaban. Era imposible. ¿Había estado Helena enamorada de su abuelo? ¿Y si todo esto no era solo un contrato, sino una forma de reparar o vengar algo del pasado? La mañana siguiente se enfrentó a ella durante el desayuno. La encontró sentada, bebiendo su té de boldo con expresión estoica. Necesito saber quién fue Arístides para usted. Helena no mostró sorpresa. Bajó la taza y entrelazó las manos. Tu abuelo fue mi gran amor, pero también mi mayor traición. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque necesitaba ver si eras como él, o diferente, y necesitaba saber si eras capaz de descubrirlo por ti mismo. Tomás tragó saliva. Sentía que el piso bajo sus pies se abría. ¿Este matrimonio fue parte de una venganza? No lo sé, dijo ella, sincera. Quizás al principio, pero también fue una forma de cerrar un ciclo, de entender si lo que nos destruyó hace décadas aún tiene poder sobre nosotros. El resto del día fue una niebla. Tomás caminó por la propiedad, revisando una y otra vez la fotografía. Se encerró en su cuarto durante horas. En la noche, volvió a escuchar susurros en el pasillo, pero esta vez no sintió miedo. Sentía que finalmente comenzaba a entender el alma de esa casa. Y entonces ocurrió algo extraño. Al revisar uno de los baúles del altillo, encontró un diario antiguo. Pertenecía a Arístides. Entre las páginas, una entrada que parecía escrita el mismo día de la boda, entre Tomás y Helena. Si alguna vez Helena encuentra la paz, será a través del reflejo de aquello que más le dolió. Quizás algún día uno de los nuestros lo logre. Tomás cerró el diario con los ojos llenos de lágrimas. Comprendía ahora que su presencia allí no era casual, era parte de una historia mayor, una historia que apenas comenzaba. La revelación sobre Arístides había removido el alma de Tomás. Por días enteros vivió con el diario de su abuelo bajo el brazo, leyéndolo una y otra vez en distintos rincones del jardín, como si las palabras pudieran darle instrucciones
sobre qué hacer a continuación. Elena evitaba cualquier conversación profunda, aunque seguía cumpliendo con cada una de las condiciones del contrato. Su mirada se volvía más opaca, más lejana, cada vez que los ojos de Tomás la buscaban. Él sabía que algo más se escondía, algo que ni los papeles, ni las fotografías, ni siquiera las palabras escritas por su abuelo alcanzaban a explicar del todo. Era una sensación visceral, como si toda la estructura de la mansión estuviera construida no sobre cimientos, sino sobre secretos enterrados. Una noche, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la casa. Tomás, incapaz de dormir, decidió bajar al sótano. Nadie le había dicho que no podía ir allí, pero tampoco nadie le había hablado de su existencia. Lo había encontrado por casualidad mientras ayudaba a una de las empleadas a mover unos libros. El acceso estaba escondido tras un armario corredizo en el salón de música, cubierto por una manta de terciopelo. Al bajar las escaleras de piedra, un olor a humedad y madera vieja lo envolvió. El lugar parecía intacto desde hacía décadas. Al encender una vieja lámpara de aceite, la luz reveló estantes llenos de carpetas, cajas con etiquetas desgastadas y muebles cubiertos con sábanas. Entre los objetos polvorientos, encontró un archivador metálico. Dentro, cientos de documentos legales, escrituras, poderes notariales, juicios antiguos. En un sobre rotulado con el nombre Robles Riquelme, año 1971, halló la clave. Era una demanda por estafa. Su abuelo, Arístides, había sido acusado por la familia Robles de haber falsificado firmas en una transacción de terrenos a orillas del lago. La demanda no prosperó, pero dejó una mancha que lo obligó a mudarse de ciudad y cortar lazos con antiguos socios, incluida Elena. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Y si todo esto, el matrimonio, la oferta, el contrato, era una forma de ajustar cuentas del pasado? Subió con los documentos en mano y fue directo al despacho de Elena. La encontró sentada frente al ventanal, mirando la tormenta como si buscara respuestas entre los relámpagos. ¿Por qué nunca me habló de esto?, preguntó, mostrando los papeles. Elena no se sorprendió. Cerró los ojos por un instante y murmuró, porque no sabía si aún sentía rencor o si ya solo me quedaba dolor. ¿Lo acusaron falsamente? Mi padre creyó que sí. Yo no supe en quién confiar. Arístides desapareció sin darme la oportunidad de escucharlo, y cuando por fin supe la verdad, ya era tarde. Él había rehecho su vida. Yo me quedé con el peso de lo que no se dijo. Tomás respiró hondo. La lluvia repiqueteaba fuerte sobre el techo de zinc. Se acercó y se sentó frente a ella. Entonces, ¿todo esto fue tu forma de saldar esa deuda? Fue mi forma de mirar al pasado a los ojos, ver si quedaba algo por salvar, ver si un Riquelme podía mirar a una Robles sin resentimiento. El silencio se extendió como una manta espesa. Elena tomó la carpeta con los documentos y la arrojó al fuego. Las llamas devoraron rápidamente el papel viejo, iluminando su rostro con un resplandor anaranjado. Ya no importa, dijo. Lo que fue, fue. Lo que somos ahora es lo que cuenta. Esa noche, Tomás no volvió a su habitación. Caminó hasta el borde del lago. El viento era cortante, pero no le importaba. Por primera vez, sentía que tenía el control sobre su historia. No estaba ahí por obligación. Estaba porque había algo que necesitaba entender, cerrar, resignificar. Al día siguiente, Elena le entregó una carta. Estaba escrita de su puño y letra. En ella, confesaba que había alterado su testamento. Si Tomás decidía quedarse, la Prost mansión y toda su herencia serían suyas, sin condiciones. Pero si decidía irse, no se le pediría nada más y se destruiría todo vínculo legal entre ellos. Tomás guardó la carta sin abrirla. No quería respuestas escritas. Quería tomar su decisión por convicción. Esa noche, mientras paseaba por los pasillos silenciosos, encontró a Elena en la sala de música. Estaba sentada al piano,
tocando una melodía antigua. Cuando terminó, lo miró a los ojos. Decidas lo que decidas, gracias por devolverme la voz que creía haber perdido. Tomás asintió, sin palabras. Aún no sabía cuál sería su decisión, pero sabía que no era el mismo hombre que había firmado aquel contrato semanas atrás, y en su corazón una certeza comenzaba a brotar. Los pactos más verdaderos no se firman con tinta, sino con actos de redención. Las horas siguientes al encuentro con Elena fueron un torbellino de emociones para Tomás. Aunque el ambiente en la casa parecía calmo, con los ventanales abiertos y el sol filtrándose entre las cortinas de lino, dentro de él algo comenzaba a resquebrajarse. La revelación de Elena y el peso del pasado familiar lo empujaban a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Esa mañana, Tomás se encerró en el estudio personal que le habían asignado en la mansión. Sobre el escritorio antiguo de roble, colocó una hoja en blanco, su pluma estilográfica, y comenzó a redactar lo que sería su propio contrato. No uno impuesto, no uno dictado por las necesidades económicas ni por la presión familiar, sino un documento de autonomía, una declaración de intenciones. El nuevo contrato era claro. Tomás renunciaba a toda herencia, desligaba su vínculo legal con Elena y solicitaba la anulación del matrimonio por mutuo acuerdo, sin represalias ni indemnizaciones. En un acto de dignidad, también ofrecía devolver los montos económicos recibidos desde el inicio del acuerdo, proponiendo un plan de pagos financiado por su futuro trabajo como abogado. Al mediodía, solicitó una reunión con Elena. Ella lo recibió en la galería de invierno, rodeada de plantas que parecían florecer a pesar del ambiente frío que impregnaba el lugar. ¿Estás listo para hablar?, preguntó ella, sin mirarlo. Tomás asintió y colocó el documento sobre la mesa. Este es mi contrato, mi decisión. No te lo entrego como un desafío, sino como un cierre. Elena tomó el documento, lo leyó con calma. Sus dedos, aún firmes, recorrieron las líneas con una mezcla de resignación y alivio. Al terminar, no dijo nada, simplemente lo firmó. Nunca quise atarte, Tomás. Solo quería entender si era posible sanar. Gracias por mostrarme que sí. Ambos permanecieron en silencio. Por primera vez, sin tensión, sin máscaras, solo dos personas enfrentando las consecuencias de un pasado que ya no podía ser cambiado, pero sí resignificado. Los días siguientes fueron de gestiones legales. Tomás contactó a su profesor de Derecho, quien lo ayudó a tramitar la nulidad del matrimonio de forma confidencial. Elena no puso obstáculos, incluso facilitó un equipo de abogados para garantizar que todo fuera limpio y justo. Una mañana, antes de marcharse, Tomás recibió una carta más de Elena. Esta vez no estaba cerrada con lacre ni perfumada. Era simple, escrita con letra temblorosa. Tomás, he decidido dejarte la mansión, no como herencia, sino como símbolo. Haz con ella lo que creas justo. Conviértela en algo que inspire, que sane, que eduque. No quiero que mi historia termine entre estas paredes. Quiero que sea el inicio de muchas otras. Elena. Tomás guardó la carta sin decir palabra. Tenía muchas dudas sobre lo que vendría, pero una cosa era segura: no repetiría los errores del pasado. Había llegado a esa casa como un joven quebrado por la necesidad. Se marchaba como un hombre decidido a construir su propio camino. Semanas después, con el apoyo de la comunidad, convirtió la mansión en un centro cultural y jurídico para jóvenes de escasos recursos. Bautizó el lugar como Casa Robles Riquelme, un homenaje a las dos familias cuyas cicatrices habían dado origen a una nueva esperanza. Durante la ceremonia de apertura, Tomás habló frente a estudiantes, vecinos y antiguos empleados de la mansión. No heredamos solo bienes o apellidos, heredamos también errores, silencios, traumas, pero también la posibilidad de sanarlos. Hoy abrimos este lugar
para decir que el pasado no nos condena, que siempre se puede empezar de nuevo. Y, en medio de los aplausos, Tomás levantó la vista hacia una de las ventanas del piso superior. Juraría haber visto la silueta de Elena, serena, sonriendo por primera vez sin rencor. Los primeros días, tras la muerte de Elena, fueron extraños, aunque Tomás se había preparado mentalmente para ese desenlace. La sensación de vacío que dejaba su ausencia era mucho más profunda de lo que imaginó. La mansión se tornó silenciosa, no por falta de actividad, sino porque su presencia, tan fuerte y dominante, había impregnado cada rincón. Ahora, sin ella, todo parecía suspendido en el tiempo, como si las paredes aguardaran nuevas decisiones. El abogado de Elena se reunió con Tomás 3 días después del funeral. Le entregó una carpeta con los últimos deseos de la mujer, entre ellos un testamento simple pero contundente. Dejaba a Tomás la totalidad de sus bienes, propiedades y cuentas bancarias, junto con una nota escrita a mano. Tomás, si estás leyendo esto, significa que he partido. No busco redención, solo paz. En ti encontré el espejo que durante años evité mirar. Fuiste más valiente de lo que alguna vez me atreví a ser. No me debes nada, pero si puedes, haz algo bueno con todo esto. Haz que tenga sentido, que no termine en silencio. Elena. Tomás cerró los ojos por unos segundos. Sintió que su garganta se cerraba y que su pecho se llenaba de un peso nuevo, no de culpa, sino de responsabilidad. Pasaron semanas mientras organizaba todos los asuntos legales. Canceló los contratos con proveedores innecesarios, ofreció indemnizaciones a los empleados que quisieran retirarse y propuso a los que permanecían en la mansión unirse a un nuevo proyecto. El plan era ambicioso: transformar la antigua mansión Riquelme en un centro de justicia comunitaria y formación para jóvenes de escasos recursos. Un espacio donde se enseñara derecho, se ofreciera orientación psicológica gratuita y se promovieran actividades culturales. Quería que ese lugar, tan cargado de secretos y penas, se convirtiera en un faro de esperanza. La comunidad recibió la noticia con sorpresa. Algunos aún desconfiaban de la figura de Tomás, otros lo veían como un símbolo de redención, pero poco a poco las puertas de la nueva casa Robles Riquelme comenzaron a abrirse. El día de la inauguración, Tomás subió al escenario improvisado en el jardín principal. Llevaba una camisa sencilla y el colgante de piedra que su madre le había regalado años atrás. Gracias por estar aquí, comenzó, con voz serena. Muchos de ustedes conocieron esta casa como un lugar hermético, distante, inaccesible. Hoy queremos que sea todo lo contrario, que sea un hogar para quienes buscan justicia, para quienes quieren aprender, para quienes necesitan ser escuchados. Hizo una pausa y miró hacia la antigua ventana del segundo piso, donde había tenido su última conversación con Elena. Elena no fue una mujer fácil, continuó, pero tuvo el valor de cambiar y me dio la oportunidad de hacer lo mismo. Hoy les pido que no juzguemos el pasado solo por sus errores, sino también por su capacidad de transformarse. El aplauso fue cálido, sincero. Muchos de los asistentes eran jóvenes estudiantes, madres solteras, personas mayores que nunca antes habían cruzado el umbral de la mansión. Durante los meses siguientes, la casa se llenó de vida. Los salones antes vacíos ahora albergaban talleres de lectura, charlas jurídicas, sesiones de terapia grupal. La antigua biblioteca fue restaurada con donaciones y se convirtió en uno de los centros más consultados por estudiantes de derecho. Tomás, por su parte, se sumergió en el trabajo. Aunque ya no era necesario, se matriculó nuevamente en la universidad para finalizar su carrera formalmente. Quería que su ejemplo fuera completo. Por las noches, escribía ensayos sobre justicia restaurativa, mezclando su experiencia personal con la teoría aprendida en clase. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era doña Elvira, una anciana que había trabajado en la casa
durante más de 30 años y que se había retirado poco antes de la muerte de Elena. Venía con una caja de madera en las manos. «Esto es para ti, niño», dijo con una sonrisa melancólica. Elena lo dejó preparado. Tomás abrió la caja con cuidado. Dentro había varias fotografías, cartas antiguas entre Elena y su esposo y una libreta donde ella había comenzado a escribir una especie de diario tras la llegada de Tomás a su vida. «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo me siento menos sola. Quizás, solo quizás, todavía puedo dejar algo que valga la pena». Las lágrimas rodaron por el rostro de Tomás, sin que él las detuviera. Cerró la caja y la abrazó contra su pecho. Esa noche, desde la ventana de su habitación, miró las luces del centro, brillando a lo lejos. El viento mecía suavemente los árboles, como una caricia, y por primera vez pensó en su padre, en Elena y en él mismo, no con pesar, sino con gratitud. Habían sido necesarios secretos, confrontaciones y dolor, pero también habían surgido verdad, perdón y propósito, y eso, pensó, era un legado digno de honrar.